Uno de los principales problemas que atraviesa la tenencia de tierra aquí no es solamente la falta de educación, sino la falta de información. Durante la era de Trujillo, nadie se le ocurría ocupar una tierra ajena, excepto él, que cuando le interesaba alguna porción de tierra para cuadrar una propiedad de él, le compraba al dueño. Generalmente no era como mucha gente piensa. El hecho de que al jefe le interesara una propiedad no significaba que él mandaba a la guardia a desalojar a la gente. No, solamente con que el dueño se enterara de que Trujillo le interesara una propiedad, inmediatamente le decía lo que él quiera, pero eso era una forma de presión, porque había que meter en el contexto lo que era la era de Trujillo. Entonces se dio el caso de que Trujillo compró tierras a muy buen precio de la época. Dice, no, él me pagó a 10 cheles la tarea. El problema es que la tarea en ese momento era 7 cheles y él pagó 10. Dice, no, entonces lo buscan ahora en el año 61 y dice, mira, la tarea está a 10,000 pesos y él me lo pagó a 10 cheles. Aparecería como un abuso. Pero ese no es el problema. El problema es que matan a Trujillo y hay reclamos. Pero el sistema de tierra aquí tenía un defecto y era que no estaba deslindada, sino que decía, usted tiene 5,000 metros dentro de la parcela tal, y deslindaba la parcela, no la propiedad. Entonces el otro decía, yo estoy donde a mí me convenga. Entonces se movían en forma, pero entonces vinieron también ocupaciones de tierra dentro de propiedades del Estado. Balaguer, que fue el padre, hay que reconocerlo, que fue el papá de las ocupaciones ilegales, no pudo controlar que algunas personas ocuparon tierra que tenían dueños o que posteriormente esos dueños se les devolvió su propiedad. Entonces, así hay muchas situaciones. Ahora ha surgido un problema en el Ceibo y yo le he pedido a Chago Moquete, al ingeniero Moquete, que viniera a aclarar eso. No es nada en favor del gobierno, porque por cierto que el gobierno no es dueño de esa tierra, sino ni tampoco en perjuicio de esos agricultores a quien él posiblemente crea que hay que ayudarlos, pero no es como se está diciendo, que esas tierras son del Estado y que están ocupadas por personas. Y él nos va a decir cuál es la historia de las tierras del Ceibo, de quiénes eran, de quién es, y lo que dijo José Ramón Peralta, esos son terrenos privados. Nosotros queremos la versión de Santiago, que no tiene nada que ver y que simplemente ha venido como técnico a contarnos lo que él ha investigado del Ceibo. Chago, gracias por estar aquí. Tu discurso inicial me va a permitir aclarar otras muchas cosas sobre el sistema en la era de Trujillo. Mira, yo hice un programa anteriormente y califiqué a los peregrinos del Ceibo de ser invasores de tierra y ser unos grandes oportunistas extorsionadores que con el apoyo de un curita español están tratando de tumbarle en una época electoral el brazo al gobierno y que el gobierno le dé unas tierras que no son del gobierno. Y por primera vez, de una manera inusual, porque los gobiernos en época de campaña, y más este gobierno que tiene un problema electoral muy serio, porque hay una complicación electoral grande, la división del PLD ha creado fisuras que pueden ayudar a sacarlo del poder. Ha mantenido una actitud responsable y eso hay que celebrarlo, porque le ha dicho a esa gente, no se puede. Tú sabes que Balaguer nos acostumbró a que en esa época que venían esas presiones,
daba un decreto aunque fuera irresponsable y después no lo ejecutaba, como el decreto que tiene ese lío, que fue un decreto que se dio en una época de elecciones sobre unas tierras de un agricultor ejemplar llamado Pedro Zorrilla, expropiándole 1.800 tareas. Entonces, yo quiero saludar la actitud responsable del gobierno, porque eso dice mucho, y a todos los que me oyen que son propietarios de tierra, eso refuerza el derecho de propiedad, que ha estado muy golpeado en este país por todos los gobiernos. Venían siempre con un decreto atrás, sabiendo que no lo iban a ejecutar, no le pagaban a nadie y dejaban el lío, porque entonces, apoyado en el decreto, esa horda te invade las tierras. Entonces, todo el mundo sabe, y lo saben en el Seibo y en Atomayor, que ese es un grupo de oportunistas, de vividores. Entonces, nosotros tenemos, y oír ese señor Almonte que estaba aquí hace un rato, ha dado una luz sobre lo que necesita este país. Este país necesita un nuevo paradigma de manejo de la agricultura. No podemos seguir con ese desorden que es darle tierra a gente inepto, pensando que se van a convertir en agricultores. Si hay una actividad compleja en la vida de la agricultura, el agricultor tiene que tener pendiente el clima, el agricultor tiene que saber mercadeo, el agricultor tiene que saber de cultivo. Son toda una serie de elementos que inciden, y nosotros buscamos el hombre más inepto, el que anda detrás de la nalga de un político, es el que asentamos y le damos un pedazo de tierra para que haga lo que ese hombre está haciendo. Porque yo me sorprendo que en 150 tareas tiene no sé cuántas vacas. 150 vacas. Y nosotros le damos muchísima tierra a una balsa de vagos que no hacen nada. Cuéntanos del Seibo. Entonces, mira, voy a aprovechar lo que dijiste sobre el problema de los deslindes. En la era de Trujillo el problema era más serio, no era de deslinde, era que las tierras no tenían título, era de saneamiento, los terrenos eran comuneros. Recuérdate que los que comienzan a poner un sistema nuevo de sanear las tierras y sacar el título de propiedad como lo conocemos hoy, son los americanos en el 20. ¿Y hasta ahí cómo se manejaba la tierra? Entonces, espérate, eso no fue un problema muy complejo. Los americanos nos invaden en el 16 y encuentran desde la independencia hasta 1916 la propiedad era un desorden que se complica con la llegada de inversionistas cubanos, americanos a sembrar caña, porque la guerra del 95 en Cuba hizo colapsar la producción azucarera y las propiedades estaban vinculadas al mercado mundial de producción de azúcar, y los cubanos emigraron aquí a buscar tierra. Entonces era muy fácil comprar tierra. Primero, era barata, porque este país, cuando nosotros nos independizamos de Haití, Haití tenía aproximadamente 600,000 habitantes y nosotros teníamos 300,000 quizás, como mucho. Este era un país despoblado. Entonces, imagínate que había una propiedad, los terrenos comuneros tenían los títulos que habían dado los españoles en España. Y esos títulos se llamaban comuneras porque en 3 siglos esos títulos ya no eran del español que se lo dieron, sino de 200 descendientes que no sabían, que no podían decir este cuadro es mío, aquel cuadro es mío. Entonces vendían su derecho ahí adentro. Entonces se crearon muchas tensiones con los azucareros porque tú comprabas los derechos de él y te cogía la mitad de la propiedad y no estabas haciendo nada ilegal. Por eso, ustedes recuerdan, sobre todo tú, Julito, que viviste mucho en el este, que la industria azucarera tenía que tener una guardia para cuidar la tierra. ¿Tú no te acuerdas del guardia campestre? Que el guardia campestre era para cuidar la tierra, porque esos ingenios nacieron en conflicto. Mira, la cultura de eso que tú dices es tan grande, que todavía hoy un campesino del este no se mete en una tierra de Romana. No. Porque Romana tenía unos guardias campestres que eran todavía de horca y cuchillo. No, también. y recuérdate ellos no tenían contemplación.
Y todos esos ingenios nacieron con la Guardia Campestre. Y cuando Trujillo los asume, es más, Trujillo comenzó como Guardia Campestre. Comenzó como Guardia Campestre en el este. Y cuando Trujillo los asume, refuerza, ya con el ejército, refuerza el Guardia Campestre. Pero era porque esos terrenos nacieron en conflicto. Y los americanos son que comienzan a organizarlo con el proceso de saneamiento, que era un proceso sumamente complejo. Porque el proceso de saneamiento era, primero se establecieron, el primero que da una ley tendente al saneamiento fue Moncáceres, 1911, pero en el 12 lo matan y eso quedó ahí. En el 16 se produce la ocupación y los americanos comienzan a buscar un sistema que poder implementar aquí y encuentran que había un inglés llamado Roberto Torrens que había diseñado un sistema que aplicó a la propiedad lo mismo que se le aplica a ciertos muebles como los barcos, los carros, el Torrens, que es una matrícula. Entonces, eso tenía que tener algo previo, la mensura. A través de la mensura, definir un pedazo de tierra y convertirlo en un inmueble, en un pedazo claramente definido que tenga una matrícula, un nombre. Cuando tú dices yo soy dueño de la parcela 8 del DC5 de Baní, tú estás hablando de un inmueble definido, entonces a ese inmueble se le dio una matrícula y se podría registrar. De manera que había que comenzar por ahí. El proceso de saneamiento era sumamente largo. Entonces, los terrenos del Ceibo se comenzaron a sanear en el 20 y el primer título salió en el 47. O sea, era sumamente largo. Ese primer título, en el caso de los terrenos del Ceibo, uno fue a nombre de un hombre que tú conociste, Abraham Hoffi, que creo que era el dueño de la parcela 116. Ese es el papá de Liceló. Exactamente. Y era, creo que de un famoso ortopeda. El papá de Simoncito. Exactamente. Hay otros terrenos que fueron saneados a nombre de un señor Cándido Quesada Madé. Toda esa gente le vendieron a un inmigrante corso, apellido Santoni. Sí, los Santoni. Tú conoces los Santoni del este. Es un productor de exactamente. Y alcohol. Y Santoni es que crea la ganadera La Carmita, que ahora el dueño es un cubano. Él no compró tierra, él compró una compañía, el cubano, que tenía unas tierras. Entonces, ese derecho de propiedad, yo creo que el gobierno está asumiendo una actitud responsable al preservarse. ¿Qué área es que se está hablando? ¿Qué área física? Mira, el cubano lo que tiene son como 9 o 10,000 tareas. Pero ¿Están ocupadas las 10,000? No, él las ocupa las 10,000. Ahora, ahí hay otras tierras. Por ejemplo, ahí tiene Sancocho Marrancini, la mujer de Sancocho. Sí. Tiene ahí una Porque parcela. ella es Capano Santoni. Ah, exactamente. Ella es Capano Santoni. Entonces ella le tienen ocupada una parcela de 1,000 y pico de tareas. Esa gente todavía están ocupándola porque no se han puesto a desalojarlo. Y hay otras tierras más. O sea que cuando ellos hablan de 20,000 tareas, ellos estiman que ahí entre todo hay 20,000 tareas. Pero todas tienen su título. ¿Pero cuántas hay ocupadas de esas 20,000? Sí, ¿cuántas? Como 2 o 3,000 tareas. ¿Y cuántas personas son los peregrinos? Ellos hablan de 600, pero aquí hablan de 600, pero aquí yo siempre lo que he visto son 15 o 20. ¿Y qué están haciendo ellos ahí? Nada, porque ellos no están ahí. Pero no producen. Ellos no están en esas tierras. Ellos están reclamando que ellos se la den. quieren. Claro. Ahora, ¿qué actitud han tomado ellos? Por eso yo digo ¿Y por qué no buscan del CEA y las... Espérate, ahí vamos. ¿Qué actitud han tomado ellos? Por eso yo digo que es un chantaje político y que hay detrás de ellos alguna manipulación en ese sentido. José Ramón Peralta, cuando se reúne con ellos, después que tiene la investigación en la mano, le dice con mucha responsabilidad, esos terrenos son privados, no podemos dárselos, pero podemos darle unos terrenos del CEA. Y no lo quieren. No lo quieren, y son esos que quieren. O sea, ¿tú entiendes? Entonces detrás de eso hay un Marcha Verde, un grupo de todos esos grupejos de izquierda que yo conozco muy bien porque yo fui de eso. Lo conozco muy bien, que eso no resuelve nada y su problema es crearle
problemas a los gobiernos. Porque Peralta le ofreció. Le ofreció Tierra del Cielo y dijeron que no, que es esa. ¿Te entiendes? Oh. Creo que ayer tenían un convivio aquí en algún sitio. Entonces, eso es una actitud totalmente política. Ahora, yo quiero hacer una reflexión. En un país que tiene 11 millones de habitantes aproximadamente y que tenemos que mantener 11 más que hay al otro lado, no podemos jugar con la agricultura. Ya está bueno. Hay que coger ejemplo como de ese hombre que estaba aquí sentado. Aquí no podemos seguirle dando tierra a vagos. De mis impuestos, pagar tierra para dársela a vagos, porque la mayoría de los parceleros de reforma agraria, no digo la generalidad, pero la mayoría, y lo digo con propiedad porque lo conozco muy bien. Y tengo finca en Asua, que es un engendro de reforma agraria, donde lo único que viven es buscando que el Estado le dé, molestando a los propietarios privados que producen. Isura es del IAD. Claro, Sí. Isura fue un proyecto que desarrollamos. Pero funcionó. Con Fran Rodríguez, sí, pero eso es para escribir un libro. Yo que ahora estoy pensando en retirarme, una de las cosas que quiero ponerme a escribir es Pero tú esa, no tienes edad esa de experiencia. retiro. Yo tengo 72 años, Julito. Yago, qué claro está lo de los cosas. Sí. Tenemos que seguir hablando porque hablaste de Isura y yo quiero hablar del afecto que Cuando- tú e Hipólito Mejía le tenían a Cuando Asua. tú quieras, inclusive invitamos al creador del proyecto Isura, que es Fran Mayra. Rodríguez, Bien. que hizo un buen trabajo en esa época, era un hombre muy responsable, Fran. El único empleado público, hijo de Hipólito, que él le dio trabajo fue al director A de Felipe, Isura. a Felipe. A Felipe. A Felipe, sí. Bien. No fue director de Isura. Felipe manejaba un proyecto dentro de Isura, que era un proyecto ganadero. Ganadero, bien. Se trajeron unas vacas El D1 de ganadero. Canadá, el D1 ganadero. Uno ganadero. Bien, gracias, Chaco. Sí.